Aunque la enseñanza de ahora no es parte de la enseñanza, pero viene como introducción al tema que vamos a estar viendo desde el próximo miércoles en adelante, que es la profecía y las escrituras. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Nos hemos gozado estos últimos 3-4 meses con la enseñanza de la sangre del nuevo pacto. Yo aprendí bastante. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra me edificó mucho, mucho en lo que es la base y ¿cómo le puedo decir? La base de nuestra salvación, que es la sangre de Cristo. Amén. Es lo que el Señor dio. Pero para nosotros, ¿qué tan importante es la profecía? Ya sea la palabra, que es la palabra perfecta y profética, que es la que tenemos, pero el Señor estableció ministerios, que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero también dio dones a través del Espíritu Santo, y uno de los dones es profetizar. Y la profecía es fundamental en nuestra fe, como también en nuestra vida espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo creo que toda iglesia, todas las iglesias que buscamos al Señor, deberíamos de estar anhelando ser usados por Dios en palabra de profecía. Amén. O proféticamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Lógicamente tenemos que saber que nosotros no somos lo que profetizamos. Yo no puedo decir yo profetizo si no es Dios hablando, y eso es lo que la palabra de Dios, hermano, vamos a ver a través de la palabra de Dios qué significa alabanza de Jesús y qué es lo que Dios está estableciendo y quiere establecer por medio de la iglesia y una profecía. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos, quizás en los años del evangelio que tenemos, hemos escuchado alguna profecía que sabemos que no vino de parte de Dios, aunque se dice así dice el Señor? Y allí es donde nosotros tenemos que entender que aunque Dios nos ha dado su espíritu, es Él el que da conforme Él quiere dar, alabado sea el nombre de Jesús, los dones. El apóstol Pablo nos exhorta, y no estoy predicando todavía, no estoy dando la enseñanza todavía, pero el apóstol Pablo nos exhorta que hablemos en lenguas, pero que sobre todo profeticemos, porque la profecía edifica al oyente, porque se da en el idioma que el oyente entiende. Alguien dice amén. Porque si yo me pongo a hablar en lenguas, amén, a mí mismo me edifico, pero la iglesia se queda sin conocimiento, sin entendimiento. Por lo tanto, voy a tratar de dar lo más que pueda en esta introducción al tema de la profecía y las escrituras en esta tarde, bajo el tema la base principal de la profecía. Y Sheila, I'm sorry I didn't give you the scriptures. Se me olvidó. Pero yo los voy a ir diciendo, yo sé que tú lo vas a poder hacer. Si quieres prender la cámara, yo no sé si ya está prendida. Pero vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas, usando, ¿verdad?, el vaso que el Señor tiene en esta casa, a su nombre Jesús. Que sea Dios dándome la sabiduría y el entendimiento para poder dar este estudio. Alabado sea el nombre del Señor, y que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de Dios. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos a ti toda la honra, toda la gloria. Señor, me humillo ante tu presencia y te pido que seas tú, Señor, pasando un carbón encendido sobre todo mi ser, mis labios, para que no sea palabra mía, Señor, sino que sea palabra tuya, para que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor, y que sea tu palabra redarguyendo, Señor, quitando y estableciendo lo que tú quieres establecer. Oh Padre, en el nombre de Jesús, sé tú y no yo, Padre amado. Yo me quito, Señor, para que seas tú, Señor, hablando desde ahora en adelante, Señor, mi Dios, en este estudio. Que me dé, Señor, el conocimiento, la sabiduría, la revelación, Señor, la interpretación correcta
a lo que tu palabra, Señor, dice en este tema, que es la profecía y las escrituras. Te pido que seas tú hablando y no yo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Santo de Israel. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús y dele palmas al Señor porque venció y está aquí en la casa de Dios en esta tarde. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que la base principal de la profecía es el tema de esta tarde. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan a través de la radio o a través de los medios. Alabado sea el nombre de Jesús. Desde acá, del Centro Misionero de Cristo para las Naciones, le pido al Señor que esta palabra sea de edificación para sus vidas. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 18 al 22. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 18 al 22, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí el apóstol, alabado sea el nombre de Jesús, Pablo, a los Éfesos, está describiendo verdaderamente lo que nosotros tenemos que entender de quiénes somos en Cristo Jesús y el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, alabado sea el nombre de Jesús, para poder edificar, para poder fortalecer, para poder bendecir, para poder enseñar, para poder ser usados, alabado sea el nombre de Jesús, para que toda la iglesia como un solo cuerpo, alabado sea el nombre de Jesús, sea un templo santo en el Señor. Entonces tenemos que edificarnos los unos a los otros y la profecía te debe de edificar. La palabra de Dios te debe de edificar. Lógicamente nos redarguye, lógicamente el Señor nos va a decir exactamente dónde estamos, pero a la misma vez no con una mano que te está para destruirte, sino que con una mano para levantarte. A su nombre sea la gloria. Todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor nos ha dado, sea ministerios, sea dones, ha sido con el propósito de edificar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia capacitada para poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. No solamente las habilidades que nosotros podemos tener humanamente, sino los dones que Él nos ha dado, es para eso mismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. En 1 Corintios, lógicamente lo dice también el apóstol Pablo, dice: ¿de qué me sirve si yo tengo la fe para poder trasladar los montes, pero no tengo amor? ¿De qué me sirve que yo hable lenguas angelicales y no tengo amor? Y entendemos entonces que la base, y lo voy a decir desde ya, la base principal de la profecía o la base principal de todo lo que Dios nos ha dado es eso, el amar. Cuando nos paramos atrás de un púlpito, cuando damos una palabra en una esquina, cuando le hablamos a alguien, ¿cuál es el propósito? El propósito es de que conozcan el amor de Dios manifestado, alabado sea el nombre de Jesús, por medio de Jesucristo en aquella cruz donde Él pagó el precio. Que las escrituras sean verdaderamente la revelación para aquellas personas, que les abra el entendimiento y el conocimiento de cuánto Dios les ha amado. Alguien dice amén. El Señor o Dios mandó a su Hijo por amor a nosotros. Nos hizo a su imagen y semejanza y sinceramente hasta este día el propósito de Dios no es destruir a la humanidad, sino salvar a la humanidad. Y eso implica de que el amor de Dios es el que está, hermano, moviéndose en nosotros. Es Dios tratando de
enseñarnos cuánto Él nos ama y cuánto nosotros debemos de amarle a Él por medio de un pueblo, por medio de su pueblo. No solamente a los santos, sino que especialmente a los que, no los que necesitan, no los que ya están sanos y no necesitan médicos, sino que los que necesitan el médico. A ellos vino a salvar, a ellos vino a buscar. Entonces la palabra que el Señor nos ha dado es verdaderamente de vida, y es de esperanza, y que cambia la vida de todo aquel que la escuche, la recibe, y el Señor trata con él. ¿Cuántos dicen amén? El Señor lo hizo conmigo, el Señor lo ha hecho con usted de alguna manera u otra, alabado su nombre Jesús. Pero el versículo 20 nos exhorta y nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí, hermano, no estamos diciendo sigamos la doctrina de Pedro, la doctrina de Pablo, no, porque ellos no son la roca principal es Cristo Jesús. Amén. O la piedra principal del ángulo es Jesucristo. Amén. En quien todo el edificio, en otras palabras, todo el cuerpo, toda la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser no muchos templos, sino un templo. Entonces, usted y yo tenemos que estar unidos en la coinonía con la cual nos une no solamente la sangre de Cristo, sino que ahora el Espíritu Santo, y de nuestros labios debe salir una alabanza, amén, una misma adoración, una misma búsqueda, un mismo propósito. Alabado sea el nombre de Jesús, porque somos un templo, somos una iglesia. Y ese es el propósito de todos los ministerios: el apostolado, hermano, el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista, todo lo que, los dones, todo lo que Dios nos ha dado, es para esto mismo, para que sean uno, dijo el Señor, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces el Señor no está lejos, el Señor no está escondido, el Señor no está tras barreras, sino que Él ya se reveló, Él ya se entregó, Él ya lo dio todo. Alabado sea el nombre de Jesús. El que está a oposición de que eso se cumpla en nosotros, que seamos un templo y que seamos una iglesia, es el enemigo, y el Señor lo reprenda. Por eso necesitamos nosotros estar, hermano, edificados sobre la roca, edificados sobre los fundamentos, alabado sea el nombre de Jesús, de los apóstoles y los profetas, entendiendo quién es la piedra del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien le vamos a rendir cuenta. No es a nadie más que al Señor, y el Señor demandará y va a verdaderamente pedir cuenta de lo que Dios nos dio. No estamos sirviéndole al Señor, hermano, para engrandecernos nosotros, sino que para que su nombre sea engrandecido. Así que la palabra profecía viene de la palabra profeteía, si así se dice, que significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. Por eso hermano, por eso tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que tener oído para oír. Tenemos que tener una relación estrecha con el Señor por medio del Espíritu Santo en oración. Hermano, para que Dios se glorifique en nuestras vidas, no puede suceder si nosotros no le estamos buscando con todo nuestro corazón. Yo no puedo decir que tengo una relación más íntima con cualquiera de mis hermanas que con mi esposa, porque yo vivo con mi esposa. Yo debo de tener mi relación más íntima con ella. Ella debe de conocerme solo con un gesto, con una sonrisa o con una mirada. Y nos tenemos que reconocer y decir, oh, ¿qué me está diciendo? Amén. ¿Por qué? Porque convivimos. Y esa es la relación que el Señor quiere con nosotros. Si el Señor estuviera aquí y nos diera una mirada, con solo una mirada, nosotros caeríamos rendidos a sus pies. No sé,
o ejecutáramos lo que Él nos estuviera diciendo con una mirada. ¿Estamos entendiendo? Ese tipo de intimidad, ese tipo de relación donde el Señor dice que nos encerremos en aquel lugar secreto, porque en aquel lugar secreto es donde Dios nos va a dar, hermano, lo que ahora necesitamos conocer. Y hablábamos de eso el domingo. Qué bendición más grande la de Daniel, que el Señor le pudo dar en visión. Hermano, esa revelación de lo que ha de acontecer todavía y no se ha cumplido. ¿Cuánto más escuchar la voz de Dios que dice, dile a mi pueblo? Wow. Yo no sé de ustedes, la experiencia suya en el ámbito profético, en el ámbito de profecía. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando usted está en el Espíritu, usted discierne que Dios va a hablar en ese momento. Y la iglesia, cuando está en el Espíritu, toda la iglesia como que hay un silencio y una reverencia, porque verdaderamente el Espíritu va a hablar, y el Espíritu que hay en mí me dice, escucha. Alguien dice amén. Y la palabra nos enseña que nuestro Dios no es un Dios de desorden, sino que un Dios de orden. Y el apóstol Pablo dice que debería haber profecía en la iglesia, pero en orden. Alguien dice amén. No todos podemos estar profetizando a la misma vez. Hay momentos donde todos podemos estar alabando al Señor o hablando en lengua. Gloria a Dios por eso. Pero a la misma vez, cuando hay profecía es porque Dios está hablando. Hay de aquellos que nos atrevamos, y me voy a incluir, o que se han atrevido a decir, así dice el Señor, cuando no tenemos oído verdaderamente. He escuchado en mis 30 años de estar en el Evangelio profecías que son chismes más que nada. Pero la profecía de la palabra original significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. Ahora, ¿quién le revela a usted la mente y el consejo de Dios? Bíblicamente la Biblia dice que solamente el Espíritu de Dios revela las profundidades o la mente de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, para que haya profecía, nosotros tenemos que anhelar, hermano, ser llenos del Espíritu Santo. Ser usados y vasos, hermano, que Dios pueda usar. Bendito sea el nombre de Jesús, donde cuando el Señor diga algo, usted va a decir exactamente lo que el Espíritu Santo está diciendo. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Amén. Y es uno de los dones que Dios nos ha dado. Hay 9 dones que todos conocemos, alabados el nombre de Jesús, y uno de ellos es la profecía. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3 al 6, que lee de esa manera: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero aquí también el apóstol Pablo al Romanos recalca la necesidad de entender de que aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. A su nombre sea la gloria.
Y nosotros tenemos que caminar así, de esa misma manera, unánimes, juntos, con el mismo propósito de edificar y de fortalecernos en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, dejando, hermano, o anhelando que el Señor use nuestras vidas en los diferentes dones que el Señor y las gracias que el Señor nos ha dado. Yo le decía a alguien ayer, por cierto, que necesito que ellos se congreguen, porque yo no sé cómo Dios los quiere usar, y quizás el don, la manera o el don que Dios lo tiene en ellos es para mi edificación. ¿Alguien dice amén? Hay dones en cada uno de los que estamos aquí. Dios nos puede usar de una y mil maneras, donde yo no puedo descartar de que usted puede ser usado por Dios. Aunque yo soy el pastor, usted sigue siendo miembro del cuerpo de Cristo, y somos una sola iglesia y un solo cuerpo. Por eso nos exhorta primeramente el apóstol Pablo a que no tengamos un concepto más alto del que debemos de tener. ¿Alguien dice amén? Oh, no, por favor, ni siquiera me hable, porque yo soy el pastor aquí. No. Aquí todos somos lavados con la misma sangre y adoramos al mismo Señor y tenemos el mismo espíritu, y Dios nos ha dado dones para que mutuamente nos edifiquemos los unos a los otros. ¿Alguien dice amén? Hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Yo creo que Dios puede usar un niño, y un niño me puede dar una gran lección a mí. ¿Alguien dice amén? Pero para poder, hermano, ser instruido, alabado sea el nombre de Jesús, o para poder instruir, tengo que tener humildad, y también tengo que tener amor. Y querer y anhelar, hermano, sacar o ver lo mejor de usted, o lo mejor que Dios ha dado en usted, para que usted también, alabado sea el nombre de Jesús, pueda entender el propósito por la cual Dios lo llamó. Nunca se sienta menos. No, Dios te puede usar, pero quiere que nosotros nos miremos como lo que somos, un solo cuerpo. Y cuando nos miramos como una sola iglesia, como un solo cuerpo, alabado sea el nombre de Jesús, entre nosotros mismos los dones nos vamos edificando y fortaleciendo el uno al otro. ¿Alguien dice amén? Corregir a alguien no es fácil, pero cuando lo hacemos con amor es muy diferente. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor, hermano, nos demuestra su amor, porque Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Y aun cuando nos dio su salvación, todavía tiene misericordia, porque no somos perfectos verdaderamente, humanamente. Le fallamos al Señor todos los días, y aún así son nuevas sus misericordias. Le fallamos al Señor y no le buscamos como Él quiere, y aún así Él nos da el sueño o la profecía, o nos contesta la petición, o nos hace el milagro. ¿Alguien dice amén a eso? Porque Él nos ama. El don de profecía en las Escrituras no significa siempre predecir el futuro. A menudo denota predicar el mensaje de Dios. Es mejor decirle lo que ya está escrito a alguien que tratar de pretender decirle algo que no ha dicho Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si decimos algo que no ha acontecido en profecía, y decimos así dice el Señor, créame que si aquello no acontece, dice la Biblia que ese profeta no es profeta, es un mentiroso. Y Dios no usó sus labios. Por eso también la palabra nos exhorta que en toda profecía nosotros tenemos que juzgar la profecía. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. Entonces allí está la importancia no solamente de tener una vida de oración, sino que también la importancia de no ignorar las Escrituras. Porque nunca ninguna profecía, si viene del Espíritu Santo, va a ir en contra de lo que ya está escrito.
Alguien dice amén. A su nombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios está buscando es un pueblo preparado. Un pueblo lleno de sabiduría, de entendimiento. Porque uno tiene una relación con Él en secreto, pero también Dios le da el entendimiento de las Escrituras. Y el mismo Espíritu dice que confirmará, alabado el nombre de Jesús, lo que se está diciendo, lo vamos a sentir como que es de parte del Señor. Y va a decir, ese soy yo. Y tenemos que tener ese discernimiento y, hermano, alabado el nombre de Jesús, de saber lo que Dios está haciendo y cómo Dios lo está haciendo, y de discernir cuando el enemigo se viste de ángel de luz, cuando no lo es. Alguien dice amén. Porque muchos profetas, muchos profetas, falsos pastores, falsos cristos, falsos hermano, hombres y mujeres de Dios dirán, así dice el Señor. Pero hay algo que no es de Dios dentro de esa palabra que usted tiene que tener ese discernimiento y ese entendimiento bíblico de decir, wait a minute, pero, espere. ¿Qué dijo? Amén. Todo se escuchó bien, pero esta parte no es bíblica. Y por eso es necesario escudriñar las Escrituras. Por eso es necesario tener un oído para oír. A su nombre. El Señor quiere que todos profeticemos. ¿Sí o no? El Señor quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Es su promesa. Entonces, si el Señor dice que todos seamos llenos del Espíritu Santo, el Señor dice que, el apóstol Pablo dice que todos procuremos profetizar, quiere decir que el Señor a todos quiere usar. Y la puerta está abierta para todos por igual, solo que es mi decisión buscarle. Y allí es donde está la diferencia entre a quién Dios está usando y a quienes no está usando. No es porque Dios no te ha querido usar, sino que es porque no hemos querido entrar. Y es tiempo de entrar, hermano, alabado el nombre de Jesús, porque estamos en los últimos tiempos. Y quizás usted no va a ser, hermano, alabado el nombre de Jesús, Elías, o no va a ser, hermano, Isaías, o no va a ser Ageo, o no va a ser Zacarías, pero a alguien Dios le va a usar a usted para darle una palabra que le cambiará la vida a aquella persona. Porque si la palabra, si la profecía es hablar la mente de Dios o lo que Dios ha dicho, aquí lo tenemos. Aquí está escrito. Así que tenemos que nosotros entender por qué Dios nos escogió y para qué. Si somos sus embajadores, un embajador va y representa a su rey y lleva palabra de parte del rey. ¿Qué es un profeta? Lo mismo. ¿Qué es un apóstol? Lo mismo, un enviado por Dios. ¿Qué es un pastor? Lo mismo. Alabados el nombre de Jesús. Llevamos el qué, la palabra de Dios a aquellos que la necesitan y se las damos con amor. Se las damos porque así como la recibimos, así le debemos de dar. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 al 3 dice: seguid el amor, amén, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que no descartamos el hablar en lenguas. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación.
Esa es una profecía. La profecía te tiene que edificar, te tiene que exhortar y te tiene que consolar. No necesariamente quizás en ese orden, pero tiene que haber esas tres partes en esa profecía. Porque si la profecía solamente vino y te exhortó y no te consoló y no te edificó, no fue profecía como la que Dios quiere que tengas. Podemos ver, hermano, las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, y el Señor les dice: conozco tu arduo trabajo, conozco cuánto me amas, amén. Pero después le dice, pero, amén, les dice donde hay una falla, y después les dice, pero si se esfuerzan, pero si son fieles, les daré, amén. Entonces no solamente los deja allí diciendo, ustedes parecen que están vestidos, pero están desnudos. Amén. No los deja desnudos. Les vuelve a extender, hermanos, su amor y su misericordia a los hermanos, para que ellos sigan buscando y no se olviden de dónde han salido. Alguien dice amén. Entonces, por cierto, quizás usted no lo ha visto así, o quizás sí, pero cada vez que nosotros predicamos tenemos que traer un mensaje de esta misma manera. Un mensaje que te edifica, que te exhorta y te consuela. Te da esperanza, te da fe. No te deja allí todo diciendo, me siento todo culpable, ya no soy digno. No, el Señor no nos vino a condenar. Él vino a darnos, alabado su nombre Jesús, vida y vida en abundancia. Y sí, ciertamente le dijo a aquella mujer, nadie te condena ni yo te condeno, pero no peques más. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Lo exhortó a que no pecara más, pero a la misma vez no le condenó. Le salvó la vida, por cierto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que la palabra, hermano, alabado el nombre de Jesús, hace y ha hecho en nuestras vidas. Por eso, como predicadores o como siervos de Dios que somos, cada vez que vamos a hablarle a alguien, tenemos que verdaderamente decirle, Señor, dame palabra. Ahorita que fuimos allá a Kansas, miré a mi hermano, a Nomar, ¿verdad? El jovencito. Yo sé que él no se identifica como Nomar, pero ese es el único nombre que se me quedó. Y me dice, pastor, ¿cómo está? Después de decir, pues estoy flaco. ¿Cómo está? Le digo, muy bien, ¿tú cómo estás? Me dice, no, pues tengo muchas invitaciones, ¿verdad? Para ir a predicar. Me dice, pero le pido al Señor, ¿verdad? Que me dé revelación de si ir o no ir a las invitaciones que me da, porque quiero que sea Él el que me envíe. Y le dije, amén, qué bueno, pero ¿por qué no oras para que te dé el mensaje de esa iglesia? Y si te la da, sabes que tienes que ir. Me dijo, pastor, me acaba de dar una respuesta que nunca la había recibido. Y sinceramente, hermano, esa palabra me salió así. No es que pero hasta yo me quedé así como diciendo, wow, amén. Y el siguiente día lo vi, le di un abrazo, me dice, pastor, verdaderamente gracias por esa palabra que me dio, porque confirma algo, te conmueve, te lleva, te edifica, te fortalece. ¿Alguien dice amén? Cuando te deja confundido, cuando te deja abatido, cuando te deja diciendo como, ¿y ahora qué soy? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿O cómo? ¿Te confundió? No fue de Dios. ¿Te dejó sin desánimo? No fue de Dios. Porque Dios dice, pero el que profetiza, no dice el profeta, ¿verdad? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 7 al 11, se nos exhorta lo siguiente, dice, pero cada uno, diga cada uno, les es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. En otras palabras, para tu bendición. Alabado sea el nombre de Jesús. Para provecho,
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir que aunque yo profetice, no soy yo, es el Espíritu que está hablando. Aunque yo pueda sanar, orar por alguien y se sana, yo no lo sané, fue el Espíritu que lo sanó. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que entender que es el Espíritu Santo manifestándose en diversas maneras a través de los dones, a través de los vasos que le están buscando y le dicen: Señor, heme aquí. ¿Se acuerdan cuando apagué la luz hace un domingo o 2 domingos atrás? Que le dije: apaguemos las luces. ¿Quién es el que brilla? ¿Nosotros? No, nosotros somos el foco. Pero si Dios no alumbra en nosotros, no alumbramos. Dios es el que nos está usando. Somos solamente vasijas, siervos y siervas que le decimos al Señor: aquí estoy. Pero verdaderamente es la relación que tenemos con Dios la que nos lleva a tener esos dones en acción, activos. ¿Alguien dice amén a eso? Podemos tener lámparas, pero ¿qué es una lámpara sin aceite? No es nada. Pero en nosotros hay una unción que no la puso el hombre. En nosotros está la unción que es Dios mismo en el Espíritu. Y el mismo Espíritu que está en nosotros anhela que nosotros le busquemos para que Él pueda manifestarse. Porque no es tu mano la que sana, es la de Él. No es la palabra que tú predicas, es palabra de Dios la que tú predicas. ¿Alguien dice amén a eso? No es, hermano, tu ministerio el que engrandece, es Dios el que engrandece tu ministerio. No es, alabado su nombre Jesús, tu inteligencia, sino que es Dios dándote el entendimiento de las Escrituras para que tú la puedas explicar y para que tú puedas dar la palabra que aquel necesita. Imagínese, hermano, al hermano allí buscando: tengo 10 iglesias para ir a predicar. Ay, Señor, ¿a cuál voy? ¿A cuál voy? ¿A cuál voy? No, Señor, dame el mensaje para esta iglesia y confírmalo. Este es el mensaje que esa iglesia necesita. Ve y dáselo. Hay muchas personas que se mueven, hermano. ¿Y cuántos miembros tiene usted? ¿Qué tan grande es su iglesia? ¿Estamos entendiendo? Si fuese así, imagínese al Señor Jesucristo diciéndole al Padre: ¿y son buenos los que por los cuales yo voy? ¿Se merecen que yo derrame mi sangre por ellos? Es ilógico, ¿sí? Cuando somos vasos de Dios, somos vasos de Dios. Y le vamos a dar el mensaje a grandes, a pequeños. El mismo mensaje. ¿Por qué? Porque les amamos. Porque queremos que sean uno con el Padre. Que conozcan la verdad y la verdad les haga libres. ¿Alguien dice amén? Ya mencioné esto, pero lo voy a repetir. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Y aquí podemos ver, hermano, verdaderamente la base de todo ministerio o de toda profecía o de todo lo que Dios nos ha dado es el amor. Primera de Corintios 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese, oiga hermano, todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y esta es una exhortación para todos los que predicamos. Si tú en tu ministerio ya no estás haciéndolo por amor a las almas, examínate y vuelve al primer amor. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis: he aquí tengo algo contra ti, que has perdido el primer amor? Como siervos de Dios estamos propensos a desviarnos, porque tantas iglesias me están invitando. Pero vas porque ya ahora eres el evangelista mundial, o porque amas las almas. ¿Y por qué no estás siguiendo a las iglesias que tienen 10 personas? Porque ahora ya subiste de rango, subiste de gloria. Tenemos que entonces que examinarnos y decir: entonces, ¿por qué predico el evangelio? ¿Por qué soy autor de cuántos libros? ¿O por qué? Bendito sea el nombre de Jesús. En una ocasión estuvimos en una campaña donde cierta persona le dieron una botella de agua y por cierto, yo se la llevé, creo, si no me equivoco, en esa ocasión. Y me dijo: quítale el rótulo de la etiqueta de la botella, porque yo no le doy propaganda a nadie gratuitamente. Ya quiere que... Estamos entendiendo lo tremendo del hombre cuando ya no tenemos amor. La base de una profecía es porque Dios conoce que te... Oiga, escuche lo que voy a decir, porque esto, la base de una profecía, la base de cualquier don, la base de un ministerio, es porque Dios sabe que tú le amas. Y porque sabe que tú le amas, te escoge y te dice: ve, llévale el mensaje a mi pueblo. Ve y dale esa palabra a aquel hermano, a aquella hermana. Porque sabe que amas. Si no tenemos amor, aunque tenga toda la sabiduría de la Biblia, de nada me sirve. Entonces la profecía, alabanza a Jesús, va acompañada lógicamente del ejercicio del don de la profecía y de aquello que es profetizado. Alabanza al nombre de Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 11 al 14, dice: y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Oiga, hermano, lo que el Señor está diciendo aquí, ¿a quiénes le está hablando? Lógicamente le está hablando a los discípulos, a los apóstoles, pero en sí le está hablando a la iglesia. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mire qué privilegio más grande el que el Señor nos ha dado, de poder conocer, hermano, los misterios de Dios. Pero los misterios que Dios da para que nosotros, hermanos, los revela, es para que nosotros los enseñemos, para la edificación y exhortación y consolación del pueblo, para que el pueblo llegue a ser uno, para que el pueblo se sienta, hermano, y sepa que es un pueblo amado por Dios, escogido por Dios, para ver la gloria de Dios y ser usado por Dios poderosamente. Porque, versículo 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Puedo añadir una palabra allí solamente por versión Godoy? Porque a cualquiera que tiene amor, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene amor, aún lo que tiene, le será quitado. Porque todo lo que Dios nos ha dado no es para nuestra gloria, es para su gloria. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo:
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Eso le está hablando a aquel pueblo que no tiene amor, aquel pueblo que no entiende, hermano, que estamos en una posición tan privilegiada. Y ese privilegio, hermano, que Dios nos ha dado es algo inmerecido. No lo merecíamos. Nosotros no merecíamos lo que ahora Dios nos ha dado. Y por esa misericordia, ahora el Señor nos extiende, hermano, que su poder, su gloria, y nos da ahora a que seamos partícipes de su divinidad. Y que seamos llenos de su plenitud. Que no nos hace falta nada para poder, hermanos, ser usados por Dios. Pero la base de todo es amar. El amor que usted tiene para las almas. Porque así como usted le puede hablar a alguien que tiene mucho dinero, quizás el Señor dice, bueno, quiero que le hables al que no tiene dinero. Aquel que huele rico como aquel que no huele rico. No sé cuándo fue que lo dije, hermano, estar en África, hermano, y usted entra a aquel templo donde todos están brincando, hermano, por más de 2 horas y alabando al Señor en aquel sudor, hermano, donde verdaderamente la higiene es diferente. Y un olorcito, ¿verdad? Pero cuando usted empieza a sudar, se le va el olorcito a usted también, ¿eh? Se hace uno con ellos. Los abraza por igual. ¿Alguien dice amén? Hermano, si es algo que que el Señor nos enseñó, fue ese amor. Él se redujo a tu nivel. Y no solo a tu nivel, se hizo siervo y murió por ti, por mí en la cruz de Calvario. Para que llevemos el mismo mensaje de amor y de misericordia y de gracia y de esperanza a todo aquel que tenga oído. ¿Alguien dice amén a eso? Debo ir concluyendo. 1 Corintios 13, versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero allí en 1 Corintios 14, versículo 6, dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Versículo 22 del 1 Corintios 14 dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces la profecía es para la edificación, la exhortación y la consolación de los creyentes. En lo que nosotros debemos de anhelar es: Señor, úsame, que mis labios sean tus labios. Déjame oír, Señor, tu voz. Tócame, úsame para tu gloria. Sí, yo quiero hablar en lenguas como señal, pero también quiero profetizar para ser de edificación y exhortación y de consolación a tu pueblo. A su nombre sea la gloria. Se dice que los que te aman son los que te dicen la verdad. ¿Amén o no amén? Porque si yo digo que le amo y yo nunca la corrijo o le corrijo, ¿le amo? No, soy hipócrita. El que te ama te va a corregir, y te va a corregir ¿cómo? Con amor, con paciencia, con compasión. A su nombre sea la gloria. Pero qué lindo es también cuando somos corregidos. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Que le llamen la atención. A casi a nadie le gusta que le llamen la atención. Pero qué lindo es cuando tú sabes que la persona que te está llamando para darte una palabra te lo va a dar porque te ama. Aunque te incomode,
aunque te sientas mal y cambies de color. Haz el nombre de Jesús y digas: ay, me está diciendo la verdad y no le puedo contestar porque me está diciendo la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús, y mejor me quedo callado y lo recibo. Alguien dice amén. Y eso es lo que hace la palabra con nosotros. ¿O no le ha exhortado la Biblia a usted? Dice: oye, ya no me gusta como tú eres, tienes que cambiar tu actitud. Eso de que te enojas así fácilmente, ya no es de mí. ¿Amén o no? Y cuando leemos la Biblia no podemos decir: al hermano de atrás le está diciendo. No, porque no. Cuando tú la estás leyendo, el Señor te está hablando a ti. Cuando tú la lees, te está exhortando a ti, te está moldeando a ti. Oiga, algo que me acaba de decir el Señor: mi palabra es esa rueda del alfarero. Cuando tú la lees, yo te estoy moldeando. Cuando tú la lees, yo te estoy haciendo de nuevo. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, qué lindo es cuando alguien nos exhorta, pero que tenemos oído para oír. Qué triste es cuando Dios te habla y ni a Dios le escuchas, porque está usando un asno para hablarte, porque está usando una persona que usted dice: ¿y tú qué te crees para venir a decirme a mí? Wow. Y por eso nosotros tenemos que tener a nuestros hermanos en más alto estima, amén, que nosotros mismos. Porque Dios puede usar a cualquiera para llevarnos al nivel que Él quiere llevarnos. Porque el Señor dice que si nosotros nos humillamos, Él nos exaltará, ¿sí o no? Si tú recibes la exhortación de un hermano, o la palabra de un hermano que te está conmoviendo todos, ¿verdad?, tus sentimientos, pero lo recibes y te humillas y dices: Señor, perdóname, porque lo que el hermano me vino a decir fue una realidad. Yo fallé. Amén. Como el profeta Natán, que le fue a hablar al rey David: el que tal hizo que, amén, que lo maten, que muera, bendito sea. Y dice el Natán: espérate, porque ese eres tú. Bendito Señor, perdóname, Padre amado. El Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que la gloria no es mía. No hay apóstol, no hay profeta, no hay evangelista, no hay pastor, no hay maestro, pero sí hay pastor de pastores, sí hay rey de reyes, sí, el único hermano que merece toda la honra y toda la gloria, a quien yo le voy a dar cuenta de cada palabra que sale de mi boca, es a Él. De cada palabra que sale de mi boca yo le tengo que rendir cuenta a mi Dios. Cuánto más cuando yo diga: así dice el Señor. Estamos y le servimos a Dios que es santo y 3 veces santo. Si este estudio nos va a llevar a crecer, es porque primero nos va a quebrantar. Va a quitar el orgullo, va a quitar la prepotencia, va a quitar todo lo, hermano. Es que yo fui al seminario fulano de tal. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque yo tengo tanto tiempo de ser. No. Aquí se trata de que Dios es Dios. Por lo tanto, y concluyo con esto porque el tiempo avanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 24, dice así: amén, pueblo de Dios, estad siempre gozosos,
Gozosos, hermano, de que Dios te puede usar. Gozosos porque Dios te ha incluido. Gozosos porque ahora eres un hijo, una hija de Dios. Gozosos porque el Espíritu Santo vive en ti. Alguien dice amén a eso. Amén. Estar siempre gozoso. Sí, gracias, Padre. Y con ese gozo, dice el versículo 17, orad sin cesar. Amén. Orar sin cesar. Señor, aquí estoy. Señor, me pongo hermano a tu disposición. Amén o no amén. Aquí estoy, Señor. Recuérdate de mí. Alabado el nombre de Jesús. Amén. No me dejes en el anonimato. Yo quiero ser como David. Yo quiero, hermano, clame, gima, pida, ore, anhele, reclame en el sentido de las promesas que Dios tiene para usted. Dígale, Señor, que se cumpla tu palabra en mí. Orar sin cesar. Alabado el nombre de Jesús. Hay personas que no pueden orar más de 2 minutos porque dice, pastor, después de 2 minutos ya no sé ni qué pedir. Es porque no estás pidiendo en el Espíritu. Porque si estuvieras orando en el Espíritu con el gozo del Señor, bendito sea el nombre de Jesús, no pararías de darle gracias, gracias, gracias. Por eso el 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sobre todo, no apaguéis al Espíritu. Wow. ¿Será que cuando nosotros empezamos a hacer nuestra voluntad es porque ya apagamos al Espíritu? El Espíritu dice, hey, aquí estoy. Y usted dice, no, es que yo para allá voy. Y esto es lo que voy. Y allá, y ahora Australia, y ahora allá Europa, y ahora España. Y el Espíritu Santo dice, no soy yo el que te estoy enviando. Si tan solo oyeres mi voz, pero me apagaste. ¿Cuántos de nosotros crecimos cuando habían esas lámparas de aceite? Y le hacíamos así. O se le apagaba ¿verdad? Se le daba vueltecita, ¿verdad que sí? Bendito sea el nombre de Jesús. Amén o no amén. Tenía aceite, pero no estaba prendido. No nos quedemos con el residuo. Busquemos ese aceite fresco. ¿Alguien dice amén? Y si no apagamos el Espíritu, nos exhorta el versículo 20, dice, por lo tanto no menosprecéis la profecía. Yo no soy mucho para decir que he profetizado, pero hay ocasiones donde el Señor me ha puesto a dar palabra. Hace unos años atrás fui a una iglesia aquí en Columbo, sí. El profeta o el predicador invitado me señaló y me dice, tú. Y yo volteé a ver, el que está viendo para atrás, eres tú. Me senté hasta atrás. Y me dijo, ay de aquel que no escuche el consejo tuyo. Y me repitió lo que me dijo Héctor de la Cruz en una profecía. Y me lo repitió este hermano, me dijo, porque Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Y me quebranté. Porque yo sé que son palabras que Dios mismo me ha hablado a mí por medio de siervos de Dios. Y me dijo en esa ocasión, y no te olvides que Dios te ha dado el don de sanidad. Y dije, ay Señor, pero no soy yo. Es Él es el que ha hecho todo en nuestras vidas.
Pero tienes que creerle. Si todavía no has visto, si todavía no hemos experimentado, alabado el nombre de Jesús, esas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces, hermano, no paremos de tener el gozo, no paremos de orar, demos gracias a Dios por todo, alabado el nombre de Jesús. No apaguemos el Espíritu y sobre todo no menospreciemos las profecías, las que están aquí como las que vienen de alguien que quizás ni te imaginas. No menospreciéis las profecías. Ahora bien, examinadlo todo, retener lo bueno. Examinarlo a través de ¿qué? A través de la palabra. Y retén lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. ¿Qué es lo que, hermano, detiene el fluir del poder de Dios o del fluir de la presencia de Dios? El mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Alguien dice bien a eso? Señor, santifícame por completo. Y de todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado, ese es el propósito, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios ha hecho, las promesas que Él nos ha dado, su espíritu y la forma que Él quiere que nosotros ahora vivamos, es para que Él, hermano, nos santifique por completo, para ser irreprensibles, que no haya nada, hermano, contra nosotros para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Amén o no amén? Si yo tengo un taller de mecánica y tengo 5 trabajadores y todos están trabajando menos uno, a ese voy a reprocharle, ¿verdad? Los otros están trabajando. Algunos quizás trabajan más rápido que otros, algunos tienen ciertas, ¿verdad?, especialidades en transmisión, especialidades en motores, especialidades en restauración, lo que sea, pero de cualquier manera todos se mantienen como trabajando. Pero aquel que no quiere trabajar, a ese el Señor le va a reprochar, le va a decir necio. Amén. Apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Entonces, como iglesia tenemos que pedirle al Señor: yo quiero ser útil. Yo quiero ser útil, Señor. Yo quiero ser útil, Señor. Yo quizás no voy a ir a las naciones, pero quiero hablarle al vecino, quiero hablarle a mi compañera, quiero hablarle a mi mamá, quiero hablarle a mi... Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que dar la palabra, porque la palabra que usted y yo tenemos es la palabra de Dios. Así que empiece a profetizar. ¿Sí me entendieron el mensaje? Profetizar no es solamente aquel que dice así dice el Señor, pero también es dar y compartir la palabra de Dios. Y mientras usted haga ese labor, ese trabajo, ese llamado, que usted sea fiel, entonces el Espíritu Santo también va a usar sus manos, va a usar sus labios, va a usar todo su ser para que orar por alguien y se sane, para orar por alguien y que la familia se restaure, orar por, hermano, para que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque las señales respaldan la palabra, no al revés. Es la palabra. Versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que todos tenemos un llamado. Y entiendo, hermano, entiendo. Voy a decir algo, esto lo voy a decir por alguien que está aquí, que me dice todo el tiempo: es que yo no quiero predicar en la iglesia. Se me hace difícil predicar en la iglesia. Pero yo sé que le usa poderosamente a donde sea, en cualquier otro lugar. Y las veces que he predicado, yo sé que lo hace con autoridad y lo hace con poder. Pero sí tengo que entender que quizás este no es el lugar donde esa persona tiene que estar todos los domingos. Lo más importante es que Dios te use.
Lo más importante es que Dios te está usando en aquel lugar donde yo no puedo ir, en aquel lugar donde yo no estoy todos los días, en aquel lugar, a través de esas personas que yo no conozco. Imagínense que todos los miembros dijeran: pastor, yo tengo un amigo, pastor, ven, ora por mi amigo. No puedo. Ni en todos los 365 días del año pudiera orar por todos los amigos y amistades y necesidades que todos tenemos y que todos sus amigos tienen. No, por eso Dios te tiene a ti en ese campo. Por eso Dios te tiene a ti en ese lugar donde trabajas. Por eso Dios te tiene a ti en esa familia que Dios te ha dado, para que tú seas ese portador de su presencia y que hables con denuedo la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, mi hermano, dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un versículo más, Primera de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, oiga hermano, milites por ellas la buena milicia. 1 Timoteo 4:14 le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando usted dice yo soy hija de Dios o yo soy hijo de Dios, cuando usted dice yo soy cristiano, yo soy cristiana, créame que aunque no lo digan, todos están esperando ver lo que Dios le ha dado y que usted lo use a su nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Enséñanos a no descuidar el don que tú has puesto en nosotros, a que nosotros, Señor bendito, nos ocupemos en hacer tu voluntad, en permanecer en hacerlo, para que tu gloria sea manifiesto a todos, para que tu presencia toque a todos, para que tu palabra no retorne vacía, para que seas tú, Señor bendito, haciendo aquella buena obra en todo corazón y en todas las vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que por medio de esta enseñanza tú levantes nuevos guerreros, nuevos hombres y mujeres de Dios con anhelo ardiente de ver y de hacer tu gloria aquí en la tierra. Atamos, reprendemos y echamos fuera al enemigo, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que está debajo de nuestros pies, porque tú lo venciste en la cruz de Calvario. Señor, aquí está tu pueblo. Aquí están tus hijos. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad como una sola iglesia, como un solo cuerpo. Oh Señor bendito, hasta que tú vengas, para que tu gloria, Señor mi Dios, sea conocida. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén.